Bueno, en 4 minutos van a ser las 9 de la mañana. Es con mucho gusto que vamos a compartir ahora algunos minutos con Marcelo Metediera, que es el presidente de la UNACEF. Metediera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que preocupa a muchísimos uruguayos, es una especie de pandemia que sufrimos los uruguayos con los siniestros fatales. Se presentó en las últimas horas el último informe que marca que en 2024 murieron 434 personas, 12 más que el año anterior en siniestros fatales. ¿Por qué no se puede revertir esto, Metediera? Es brava la pregunta, pero sí hay algunas indicaciones o algunos indicadores que plantean que no vamos bien. Nosotros no queremos comparar gestiones políticas con números de fallecidos. Me parece que no está bueno, porque no se construye así tampoco una política pública. Si estás marcando permanentemente 2 más, 3 menos, parece que no. Pero sí plantearlo en clave de, bueno, de alguna manera de tendencias, ¿no? Claro. Y eso sí hay que verlo de manera muy gráfica y clara. Y los fallecidos del año pasado, información que no se había presentado, pero nosotros entendíamos de orden tenerla arriba de la mesa para poder empezar a proyectar el trabajo. Si vamos al año 2019, se dieron también la misma cantidad de fallecidos. Por lo tanto, planteamos que en la parte de fallecidos hay como un estancamiento, de alguna manera, de la situación. Un estancamiento que no está bueno, porque tiene que estar a la baja. Claro. Sin embargo, sí nos preocupa muchísimo lo que son las tendencias de los siniestros y de los lesionados. Si uno deja fuera el año 2020, 2021 por el tema de pandemia, podríamos decir, bueno, no es un contexto normal. Del 2022 en adelante, la tendencia es de aumento permanente. Y el año 2025 viene en la misma lógica. Y es más, tanto en siniestros como en lesionados. Pero además, cuando abrís los datos de los lesionados graves aumentan mucho más inclusive, ¿no? En términos generales, un 5,7% del promedio de lesionados. Cuando abrís esos números a leve, baja a 5,4%, pero sube a 7,8% los lesionados graves. Entonces, en general, las tendencias no están bien, no son buenas, y son las cosas que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Bueno, esto no tiene magia, es claro. También las externalidades indican muchas veces o condicionan demasiado estos temas, ¿no? Tenés un siniestro de tránsito en un vehículo donde de repente fallecen 6, 7 personas, como ha pasado, eso ya te rompe todos los esquemas, pero sí tenés que tener un criterio de trabajo. El primero que nosotros queremos tener es volver a reposicionar a la UNACEF en el debate público, volver a posicionar los temas de tránsito en la opinión pública, que se debata, que se discuta, que se visualice. Uno ve estos días las redes con algunos temas que hemos estado discutiendo y la gente los pone, el tema concretamente las motos y la identificación de los vehículos. Y algunas personas se molestan y otras no, pero en definitiva se habla del tema. ¿Por qué digo volver a posicionar? Porque creo que ha habido un retiro de la UNACEF de estos temas, creo que eso es parte de la dificultad cuando uno no tiene la sensación de control, de fiscalización, baja la guardia, se distiende. Entonces la conducta que se tiene en la conducción también, al saber que no tenés ese control o que no está en debate los temas, es bueno, me pongo el chaleco y no me lo pongo tanto, como se visualiza que no se está usando. El uso del celular volvió a ser de vuelta desde un tema de observación que se está utilizando nuevamente. Entonces, ahí lo primero es esto, volver a estar hablando de estos temas e intercambiando. ¿Eso es una sensación o está medido? No, eso es, a ver, que la UNACEF se ha retirado de la opinión pública es una realidad concreta. ¿Y si eso llevó a esta situación? Desde mi opinión, creo que es parte de la dificultad por la cual ha habido una tendencia, el aumento en la siniestralidad, en los lesionados y ese estancamiento en los fallecidos. Por esto que te decía, si vos no discutís los temas, si no ponés... Vos salís de tu casa y decís, un ejemplo, puede ser el cinturón en el auto para salir de las motos. Bueno, y si no me van a fiscalizar porque las intendencias o Caminar no fiscaliza, porque tampoco estamos presionando desde la UNACEF para que eso pase. Entonces va a promover una mayor fiscalización. Sí, sin duda. Entonces, primero que nada, para contestarte, perdón, Dante, la presencia de la UNACEF nuevamente con un papel protagónico en el debate cotidiano de los temas de tránsito. Y después un paquete de medidas. Fiscalización, ni que hablar, estuvimos con el ministro del Interior en el Congreso de Intendentes planteándole a las intendencias que fiscalicen, que es necesario. Ahí se conjuga un tema de seguridad vial y también un tema de seguridad pública. El ministro informaba, 45% de las rapiñas se cometen en motos, ¿no? Entonces hay que fiscalizar, pero no alcanza con eso.
Hay que trabajar la educación de manera curricular, formal y no formal, pero solo con la educación no alcanza. La presencia de la UNACEP, la Fiscalía de Seguridad Vial que estamos planteando, para nosotros es una herramienta fundamental para que se juzgue las inconductas que se dan en la vía pública y el resultado de un operativo tenga ese pronunciamiento de la justicia. Pero no solo con la Fiscalía, la presencia en el territorio permanente, un plan de acción. Abrir los datos de la UNACEP, que hoy la web de la UNACEP no es amigable, es muy difícil ver información, que haya otra dinámica también para estar informados. Creo que es un combo de cosas, bueno, ni que hablar, reglamentar la ley de tránsito, capítulo 1, 2 y 3, el ingreso al país de los vehículos, los elementos de seguridad activo y pasivo, el capítulo 2, usuarios vulnerables, ciclistas y motociclistas con otro tipo de infraestructura y mejores condiciones, el capítulo 3, la creación del permiso de conducir por puntos, que creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad. Sí. Estoy muy confiado en que eso va a ser un cambio cultural muy importante. Bueno, son 5 o 6 políticas que en conjunto, con un plan de acción concreto, que todo el mundo lo conozca, lo sepa, y bueno, ayude de alguna manera a traccionar para intentar modificar estas tendencias. Usted es un hombre del interior, sí. Ha trabajado en la gestión de Canelones. ¿Cuánto dificulta estas políticas de Estado generales a nivel país el hecho de, bueno, que las intendencias tienen cada una a veces la posibilidad o la potestad de tomar decisiones propias? Sí, a ver, yo creo que lo primero es que hay que entender y conocer y saber la realidad de cada lugar, ¿no? Vos no podés venir con una receta de un departamento a otro, eso es clarísimo. No podés imponer de alguna manera, bueno, esto se hace así, no. Tenés que analizar todas esas cuestiones. Obviamente la UNACEP no es una unidad ejecutora, no tenemos capacidad de salir a hacer operativo de ejecutar, sí la capacidad de articular, de proponer, de sugerir, de pinchar, como digo, bueno, a ver, che, se están quedando, vamos arriba, y es el papel que tenemos que jugar. Para eso mucho diálogo con las intendencias, estuvimos ya reunidos con los directores de tránsito de todo el país que estuvieron hace unos días en Montevideo y salí a recorrer el territorio de manera permanente. Nosotros tenemos ahí planificado, no íbamos a esperar después de las elecciones, no, vamos a empezar a salir ahora después de turismo. Tenemos el mayo amarillo como gran excusa, por decirlo de alguna manera, para salir a recorrer el territorio, y vamos a tener distintas instancias en cada uno de los departamentos con las intendencias, con la jefatura y con las direcciones de salud para articular las políticas territoriales. Pero más allá de las voluntades, usted decía al comienzo, bueno, necesitamos controlar, ¿no? Necesitamos cuerpo inspectivo en las calles. ¿Las intendencias lo tienen? No, los recursos humanos siempre son finitos, ¿no? Yo creo que la tecnología de alguna manera o está sustituyendo o está reforzando esa carencia de recursos humanos. Lo que sí me parece que tenemos que intentar trabajar certeramente, y los pocos recursos humanos que hay, direccionarlos a los lugares donde tenés complejidades, ¿no? Cada departamento tiene su complejidad. Hay alguna que es común en todo el país, que son el tema de las picadas, que son el tema de los vehículos que no podés identificar al conductor o la conductora. Eso como que son generales. Después cada lugar tiene su realidad y su particularidad. Bajando a tierra, esto que usted decía de una mayor fiscalización comprometida por el ministro del Interior en el Congreso de Intendentes, ¿cuándo la gente eventualmente va a empezar a ver más presencia o de policía de tránsito o de inspectores de tránsito en los distintos puntos de cada uno de los departamentos? Bueno, eso es una pregunta para el Ministerio del Interior y las intendencias. Yo no tengo la capacidad de dar esa respuesta porque no nos compete. Ajá. Más que plantear el trabajo o proponer un trabajo a llevar adelante. No es menos cierto que estamos en un cambio de gobierno nacional y próximo cambio de gobierno departamental, donde se empiezan a hacer las aperturas de trabajo y de pienso presupuestal, donde ahí también cada una de las áreas de las distintas instituciones de gobierno a nivel nacional planificarán su trabajo para los 5 años, y ahí tendrán o no en cuenta el tema de los recursos humanos. ¿Qué planes tiene la UNACEP con el tema de los radares que han servido en muchas ocasiones para disminuir la velocidad en varias rutas nacionales? Ahí nosotros lo que hicimos en el marco de la transición, una transición que hicimos muy buena, toda la información que pedimos nos la dieron, y una de la información que pedimos que todavía no hemos trabajado, nosotros hace casi un mes que estamos en esto, hicimos todo el trabajo de la presentación de datos, pero sí quería saber cuáles eran los puntos rojos que la UNACEP sugirió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la posibilidad de instalar radares en las rutas a nivel nacional. A los efectos de analizarlo, primero de saberlo y conocerlo, después de compararlo con la siniestralidad y si efectivamente tiene una relación entre el lugar donde se sugirió
donde se pusieron los radares y donde se necesitaría, y después la dinámica cotidiana te va marcando quizás necesidad de poner alguno más, de cambiar, y en ese caso les sugeriremos al Ministerio de Transporte, que es quien tiene la potestad de los radares, algún cambio. Teniendo en cuenta que los radares no solo cumplen un factor de velocidad, también cumplen un factor de seguridad pública. Pongo siempre un ejemplo que creo que es bien claro: la ruta 11 y la 7 en San Jacinto. Este es un cruce de ruta donde no tenés mayor dificultad en términos de siniestralidad, pero sí es un cruce de ruta muy importante, y cuando se cometen ilícitos muchas veces se triangula entre las cámaras del Ministerio del Interior, los radares, las cámaras de las intendencias. Hay un componente que va más allá solo de los radares por exceso de velocidad. ¿Y ya tiene el estudio hecho de los radares? No, tenemos la información que nos dio la UNACEF de los lugares donde sugirió. Todavía no tuvimos reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no, reconozco, no hemos agarrado la carpeta de las sugerencias para trabajarlas como tal, pero sí la tenemos porque la solicitamos, porque ese trabajo queremos verlo. Quiero entrar en el tema motos, ¿no? Que siento que es un capítulo aparte y, como usted decía, ¿no? Cada territorio tiene una relación con el transporte bien distinta. Recuerdo hace muchos años haciendo un móvil para un noticiero donde se estaban requisando motos sin chapa que pudieran estar. Y uno de los inspectores me dijo: si nos quedamos todo el día acá, no nos da el rato para la cantidad de motos que deberíamos llevarnos. Por otro lado, hay mucha gente, por ejemplo, en el interior del país, que la moto es su medio de transporte para ir al liceo, para poder salir de su pueblo, para ir a la radial y tomarse un ómnibus para poder ir a estudiar. Pero las motos también nos da cuenta que son hombres jóvenes en motos los que más mueren. ¿Qué hacemos con ese que es un problema social y que impacta sobre todo a las personas más vulnerables? Bueno, ahí creo planteas dos cosas. Una es la edad y el perfil de los siniestrados y los fallecidos, que sí, son jóvenes. El rango va entre 15 y 34 años, y cuando afinás el rango mayor dificultad, dentro del 55%, el 19,4% está entre 20 y 24 años, ¿no? O sea, es muy joven. Nosotros ahí, como trabajo concreto, tuvimos ya uno de los directores de la UNACEF, Aníbal Pinto, estuvo en contacto con la responsable del INJU en el MIDES para tratar de abordar desde su propio espacio esta dificultad. También estuvimos en contacto con el área de juventud del PIT-CNT a ver si podemos ir derecho al lugar donde se encuentra la gurizada de estas edades para trabajar en general, pero en sus propios espacios, y poder cambiar un poco eso. Después, la otra situación de la realidad de las motos. Yo en lo personal pienso que la dificultad de la moto se da, no sé, en general no se da en el laburante, no se da. Y los problemas que hoy tenemos, que particularmente es la identificación del vehículo y la persona para usos que uno no puede a priori saber. Si vos tenés una moto con un conductor, una conductora en ciertas condiciones, sin identificación, la chapa escondida, ¿no? No sabés si esa persona está parada en ese parque porque se va a ir a tomar unos mates o porque va a salir a hacer un ilícito. En la práctica concreta de lo que vivimos en los operativos no lo sabés. Por eso necesitamos, y por eso abordamos junto con el Ministerio del Interior esta temática. Entonces, ahí sí es real, hay un montón de situaciones que se dan, pero que no es la generalidad, ¿no? Entonces digo, hay un grupo sí que hay dificultades. Vamos a tener, ya está convocada la reunión del Ministerio de Trabajo con el representante de los deliveries y la UNACEF para trabajar ese tema. También estamos en contacto con la representante de Pedidos Ya, de los trabajadores, para analizar la situación, porque también la forma y la regla del negocio hacen que ese conductor o esa conductora de moto trabaje en ciertas condiciones. Y la empresa podrá ir contra la multinacional. Y tenemos que por lo menos hacer el intento. Entonces, y ya hemos tenido algún antecedente en otras áreas o en otros momentos de este tipo de trabajo. Entonces hay que abordar la temática. Y entonces tenés ahí un componente, de alguna manera, a ver cómo lo digo para que se entienda bien. Quizás la gurizada que sale con la motito a dar una vuelta y al parque y hacerse ver y no sé qué, ahí tenemos un problema. Y el otro problema fundamentalmente también es con el tema de los deliveries. Por eso yo digo, no pongo a todo el mundo en la bolsa, sino que hay que de alguna forma sectorizar los lugares y abordarlo en función de esa realidad. ¿Y cómo aborda el problema justamente de esa especie de marabunta cuando se juntan todas las motos en parques, en algunos espacios públicos? Bueno, eso es un problemón, es parte de algunos puntos que cuando
asumo esta responsabilidad, venía con ese tema que era el tema de las motos y la identificación y las picadas, concretamente, ¿no? Que tiene que ver la acción de picar, la competencia no autorizada, pero también tiene que ver con andar sin licencia de conducir, con vehículos sin identificación, con escapes libres, con una alteración del orden público que se da en el lugar, porque no es solo la acción de picar, sino que muchas veces no podés ni circular, tenés que desviar el tránsito, se genera, bueno, ruidos ni que hablar. Bueno, es parte de las cosas que queremos ver, si le podemos encontrar alguna vuelta en términos de legalidades o cómo accionar de forma tal, con operativos ni que hablar, pero hay que buscarle una vuelta de tuerca en términos normativos que no necesariamente tienen que ser penas de mandar gente a la cárcel, eso para dejarlo claro. Pero sí la ley de falta ahí puede jugar un papel importante. Hay un proyecto ahí de un diputado blanco vinculado al tema de las chapas que comparto en esencia. Vamos a tratar la semana que viene poder contactarme con él, exacto, porque creo que en esa línea hay algunas alternativas que podemos manejar en globalidad. Y para eso es que necesitamos la Fiscalía de Seguridad Vial que atienda estos temas específicos. Porque si yo voy a un operativo de picada que se trabaja previamente, que tenés un grado de violencia importante al momento que vas a hacer el operativo y después reúno las pruebas, va al juzgado y eso muere en un cajón, el trabajo que hicimos es claro, casi que el santo botón. Por eso es la Fiscalía de Seguridad Vial que nosotros insistimos. ¿Y hoy qué pasa? Si yo agarro a alguien que está haciendo una picada o se está juntando para... No, si estás juntando para no puedes hacer nada. No, si no hay nada. Si lo agarrás en el acto... Es más, te digo, lo digo por el trabajo que nosotros hacíamos en Canelones, por lo tanto puedo hablar con propiedad, ibas a un espacio de eso y terminabas multando al vehículo por cualquier cosa, por estar estacionado contramano, porque le faltaba una bombita, o sea, tenías que buscar la forma de aplicarle una sanción para intentar desestimular que vuelva el fin de semana que viene. Si lo agarrás en la acción de picar, que tenés que filmarlo, demostrar que también hicimos eso en algún momento, arrimado por algún video de vecinos, mirá, hicimos la denuncia en el juzgado de Ciudad de la Costa y ahí la justicia actuó, pero fue un caso de la consecución de picadas que se dan a nivel nacional, porque vuelvo a insistir, en la reunión de directores de tránsito el otro día, varias intendencias del país planteaban la situación. Imagínense un tema de picada en Quibón, no es lo mismo que un tema de picadas en la Rambla de Mercedes, claro, por el entorno y por el momento del día en que eso se hace. Para cerrar con el tema motos, ¿lo dejaron de amenazar? Sí. Fue algo muy puntual y se pudo salir bien. Es un secreto a voces que, y le quiero preguntar sobre el otorgamiento de licencia de conducir, es un secreto a voces que si en algún lugar, para no identificar departamentos, están muy complicados o son muy exigentes a la hora de otorgar la libreta, anda a tal localidad, anda a tal punto de aquel departamento, sí, que es una papa. Sí. ¿Eso usted lo va a arreglar? A ver, yo no comparto que sea así por el hecho del trámite en sí. De hecho, cuando en el año 2017 se instrumentó el permiso nacional de conducir, que fue unificar las 19 licencias de conducir que había en una sola, ahí se creó un teórico informatizado que se hace de manera aleatoria. Cada vez que la persona viene a hacer un examen, el sistema te da un examen teórico que es distinto a todos los demás. Se hace sobre una base, una estructura, en fin. Entonces, aquello de la libretita en el kiosquito de la vuelta, eso no corre más porque realmente tenés que estudiar las normas del tránsito para poder ir a hacer ese teórico, porque no tenés más las respuestas. O si no, tenés que estudiar mucho y está bárbaro porque vas a aprender las normas de tránsito. Junto con eso se hizo un registro único de suspendido y un registro único de conductores. ¿Qué quiero decir con esto? Y también se actualizó y se unificó el examen práctico con 3 modelos de pista distintos en función de la normativa nacional. Entonces eso está ordenado. Claro, tenés algunas situaciones que son distintas. Por ejemplo, en Montevideo es obligatorio hacer el examen de la licencia de conducir, obligatorio la academia. En el resto del país no. Después de la tercera vez que perdés, ahí sí estás obligado a venir con una academia. Eso te predispone distinto. ¿Cuál es la diferencia de esta que vos decías, que andate al lugar que es más fácil? Es el entorno. Es el entorno. Voy a hablar de Canelones para no herir susceptibilidad de nadie. No es lo mismo hacer un examen práctico en la calle, en Las Piedras, que en Tala. No es lo mismo.
porque tenés menos tránsito, menos gente, menos interferencia, menos carteles de pares. Entonces el entorno te predispone en cualquier lugar del país a que sea distinto de un lugar a otro. Después las complejidades, de mi opinión, en la emisión de la licencia de conducir tiene que ver con la rigurosidad teórica. Nosotros queremos la licencia de conducir de España, pero no estamos dispuestos a hacer 160 o 240 horas obligatorias de un examen teórico como pasa allá, o venir 2 o 3 veces para sacar la licencia de conducir. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que tener un sistema mejor, ni que hablar. Podemos aportar, ni que hablar. Tenés que hacer un cambio cultural y un proceso, porque no podés imponer una realidad, y creo que ahí la licencia de conducir por puntos va a ser un paso intermedio, estoy convencido, porque vas a tener que incorporar clases teóricas para poder recuperar los puntos que perdiste si tenés la licencia de conducir suspendida o si estás al filo de perderla para no llegar a ese límite. Entonces, creo que hay que transitar un camino que creo, desde mi opinión, que la licencia de conducir por puntos nos va a llevar en esa dirección. Entonces, yendo a lo concreto que te decía recién, creo que lo que cambia es el entorno por donde circulás, que es más fácil un lugar por infraestructura y por población que otros. Tengo dos, perdón, pero que sean bien cortitas. Sí, perdón. ¿Cuándo empieza la libreta por puntos? Tenemos que reglamentar la ley. Yo quiero reglamentar esa ley que se votó en septiembre del año 2019 y no se reglamentó durante los 5 años. Quiero hacerla, mi intención es hacerla antes de que se vayan los y las intendentas actuales para no volver a reabrir una discusión y perdamos un año de debate. Tiene que meter pata. Hay que meter pinchos sin pasarnos de la velocidad. Bien, y otra, tenemos Montevideo con un montón de ciclovías, la de 18 de julio, la de la Rambla, que no estuvieron exentas de polémica. ¿Va a haber alguna especie de medición? ¿La UNACEF va a trabajar a ver cómo están funcionando, si están siendo efectivas? No es algo que tengamos como trabajo pendiente. Sí, el capítulo 2 de la ley de tránsito que hay que reglamentar habla de un montón de infraestructura que se pone dentro de una norma y condiciones para circular. Si, por ejemplo, y esto está bueno aclararlo rapidito, si hoy tú circulás por 18 de julio en una bicicleta fuera de la ciclovía, perdés la cobertura jurídica. ¿Tá? Porque donde hay infraestructura tenés que usar la infraestructura. Entonces eso es parte de los cambios que tiene la ley de tránsito. No tenemos previsto desde UNACEF. No puedes multar a nadie, por una bici no hay manera de multar. No hay Estamos de acuerdo y será un proceso en el cual en algún momento se llegue a algo de eso. Ahora, pero si te pasa algo, no tenés cobertura jurídica vos como ciclista y el conductor o la conductora de un vehículo tiene cobertura jurídica que hoy la tiene, pero la infraestructura no te acompaña. Entonces, no tenemos previsto una revisión, no tenemos por qué hacerlo desde nuestra opinión. Este cambio de la ley va a ser muy interesante. Bien, una duda, 30 segundos nomás. ¿Qué hizo Marcelo Metediera cuando estaba en su casa tomando mate, puso subrayado y vio esa imagen de ese ómnibus que atravesaba la vía férrea con la barrera baja? Sí, te enoja mucho, porque el conductor profesional, hay cosas que no puedes hacer. Pero aparte soy trabajador del volante. Entonces, con más propiedad, 16 años trabajando ahí, es una maniobra que es un disparate. ¿Y qué lo que hicimos fue desde la UNACEF generar los contactos con quien tiene responsabilidad. Estamos hablando de AFE, el Ministerio de Transporte tiene la jurisdicción de la vía y Montevideo tiene el trabajo, la responsabilidad de un servicio público. No aplica multa porque no está en su jurisdicción, pero es un servicio público. Entonces, bueno, hicimos algunas llamaditas, sí, claramente. ¿A quién? A esas dos instituciones, Ministerio de Transporte e Intendencia.